Bueno, una vez que hemos construido un dodecaedro regular, entonces partimos, por ejemplo, del cubo en el que se inscribe, que podría ser este mismo cubo. Entonces dibujamos el contorno de ese cubo, que es un lado cuadrado de esa figura. Y ahora, para montar este objeto ahí en el interior, cogíamos el punto medio, hacíamos un arco y ese arco cortaba aquí. Uníamos este punto con este. Ahora hacíamos centro en O, con la distancia OA hacíamos un arco hasta que cortara a esta línea. De manera que haciendo centro en B con la distancia D, hacíamos otro arco, obteniendo aquí la arista del icosaedro y aquí la del dodecaedro. Entonces, una vez que tenemos ya esta arista del dodecaedro, vamos a colocarlo, por ejemplo, así. Esta arista la centrábamos sobre la línea que pasa por el medio, y esa misma arista la colocábamos, por ejemplo, aquí. La colocábamos también aquí, por ejemplo, y aquí cogíamos el punto medio. Entonces ya tenemos, vamos a coger esta vista, como vemos aquí hay dos puntos, unimos y unimos. Bueno, tenemos ya el contorno de la figura, que es este. Bueno, por último, al coger aquí el punto medio del cuadrado, al alinear con este punto tengo aquí este, al alinear con este tengo este. Y lo mismo alineo, tengo este y este. Las dos diagonales determinan ahí intersecciones. Corresponden a estos 4 puntos, que son estos 4. Bueno, por último, decíamos también aquí, para hacer esta última línea, tenemos esta línea, como vemos, llegaría hasta el final. O sea que si ahora hago aquí este pentágono, pues este pentágono corta aquí. Eso quiere decir que uniendo este punto con este tengo ya esta línea. Uniendo este punto con este tengo esta. Y ya tengo ahí este pentágono. Ahora la simétrica, o también igual que uní esto con esto, uno esto con esto y tengo aquí esta línea. Al unir esto con esto tengo esta otra. Bueno, ya tengo toda la figura al completo. Bueno, una vez que tengo ya esta vista del objeto, entonces ahora vamos a construir el rombicosidodecaedro con una homotecia. Bueno, para construir el rombicosidodecaedro lo único que tengo es que cortar las aristas a cierta altura, pero no sé a cuál. Se trata de cortar estas 3 aristas a cierta profundidad, o sea, como si con un cuchillo le cortara aquí como esa especie de 2 faldones de un tejado, de manera que en el medio me quede un triángulo equilátero. Si las 3 son iguales siempre queda equilátero, pero entre 2 triángulos equiláteros que quedan en las esquinas, aquí en el medio me debe quedar un cuadrado, y eso es lo que resulta en principio como más complicado, pero me va a determinar ya la figura. ¿Por qué? Porque aquí la profundidad de estas 3 achaflanamientos que haga en las aristas puede ser cualquiera, siempre me produce un triángulo. Pero si es muy grande, aquí hay un triángulo y aquí hay otro, y no hay ninguna figura en el medio. Se trata de que aparezca un cuadrado aquí en el medio. Y también un pentágono aquí, porque en realidad voy a chaflanar las aristas, o sea, las voy a rebajar como si las biselara, pero esta cara va a permanecer invariable, por lo menos la parte central, esta también, etc. Entonces aquí va a quedar otro pentágono, ya que achaflanando todas las aristas me sigue quedando aquí un pentágono más pequeño. Por tanto, va a ser homotético de este. Y el centro de esa homotecia quedará en la intersección de 2 alturas del pentágono aquí. Por tanto, se irradian las líneas desde este punto. Entonces lo único que tengo que hacer es un pentágono que va creciendo hasta que corte un cuadrado. El cuadrado lo coloco aquí a cualquier medida y empieza también a crecer con otra homotecia. Entonces tenemos 2 homotecias. Una que tiene este centro y que hace crecer un pentágono cada vez más, y otra que tiene este centro y hace crecer un cuadrado cada vez más. Entonces necesariamente el cuadrado, si uno este punto con un vértice, sigue esta dirección. Entre la intersección de esta dirección de crecimiento de todos esos vértices con la dirección de crecimiento de este pentágono, me provoca en la intersección aquí el punto exacto, donde tengo que colocar el cuadrado. Ya sé que tiene que venir aquí a esta altura, con esta. Si me da este punto, pues en realidad todas las semidiagonales son igual de grandes. Ya sé que el cuadrado es este.
y ya sé entonces que el pentágono tiene este lado. Bueno, como vemos este lado, como la figura corresponde a esta, este lado, al ser paralelo al plano horizontal, está en verdadera medida, con lo cual podría colocar aquí un pentágono en verdadera forma con esta medida que también está en verdadera forma, o sea, hacer ese pentágono. Y ahora, como sé que este tiene necesariamente, al unir el centro del pentágono, que ya sabemos que es la intersección de dos alturas, al unir esto y coger esta medida, entonces la coloco aquí, puedo colocarla aquí centrada y proyectarla hasta que corte aquí. Entonces ya tengo aquí el pentágono homotético o de cambio de escala del anterior. Ahora ya sé que este es el pentágono y esta es la relación que existe entre el tamaño de las dos caras. Podemos poner esta distancia a partir de esta, es constante en todos los vértices, ¿no? Que es como se define la homotecia de centro O. Bueno, tenemos entonces ya la figura, sabemos ya, porque lo acabamos de calcular, la intersección de esta línea con esta es una línea a 45 grados respecto a esta horizontal en el sentido este, y esta es una línea que une el centro con el vértice, es este punto. Por tanto, ya tengo un cuadrado. Si tengo un cuadrado y tengo ya la arista del pentágono en verdadera forma, ahora por este punto hago una paralela a esta, por este punto una paralela a esta, por este una paralela a esta, y por este una paralela a esta. Ya tengo un pentágono y un cuadrado. Bueno, pues como sé también que aquí este pentágono también va a ser homotético de este de aquí y que va a tener también esta medida, pues ya la puedo centrar aquí. Pero ni siquiera necesito hacerla porque sé que queda en la prolongación de esta línea. O sea que donde me cortara uniendo el centro con esto, ya tendría ahí el punto. Ya sé que por aquí pasa el pentágono, ¿no? Bueno, pues con esto ya podría calcular todo, ¿no? Incluso aquí colocar el pentágono y empezar a girarlo. Entonces, si giro el pentágono y hago el giro, resulta que el pentágono tiene esta longitud que llamaremos L, la coloco aquí y tiene dentro esto que puedo proyectar. En realidad sería cogerlo al revés, o sea, la medida A, B y C las coloco aquí, A, B y C. O sea, cojo esta medida, cojo esta, la coloco aquí, C y A, y empiezo a girarla. Entonces, al hacer el giro, como el pentágono va a llegar hasta aquí, realmente A me viene a parar aquí y B me viene a parar aquí. Proyecto estos puntos y ya sé que viene desde este punto, este es el del vértice, este es el del extremo de B, o sea, es este punto, y podría coger también esta medida. Esta medida la voy a llamar M y la coloco aquí. La giro y también la proyecto, es esta, aquí. Bueno, y como son paralelas, pues ya tengo a partir de este punto una paralela a esta, una paralela a esta, y ahora una simétrica. Si esto corta aquí, pues su simétrica cortará en el mismo punto. Tengo ya este pentágono. Bueno, si tengo un pentágono, tengo otro pentágono, pues ya tengo prácticamente todo, porque sé que el cuadrado que queda aquí está en verdadera forma, pero el de aquí basta con unir este punto con este y sé que va a ser paralela a esta línea. O sea que ya tengo el punto del triángulo. Con lo cual, ya teniendo esto, toda la figura ahora es simétrica, por ejemplo, respecto a este eje. Entonces basta con prolongar por aquí, este punto también es simétrico, y ya tengo aquí el pentágono homotético. Proyecto este punto, hago por aquí una simétrica de esta respecto a este eje y ya tengo ahora este pentágono. Bueno, tiene que ser simétrico de ese, y lo mismo, esto ahora simétrico de esto aquí, o sea, a igual medida aquí. Ya tengo este pentágono y ya está toda la figura al completo. Porque si tengo este pentágono simétrico de este, tengo también el triángulo que es simétrico de este, hasta aquí, hasta donde llega el pentágono, y tengo esto que es la continuación. Y luego tengo aquí el cuadrado y el cuadrado. En perspectiva, claro, vamos, inclinados, ¿no?
Y lo mismo aquí, este cuadrado y aquí este, que son ambos simétricos respecto a esta recta, igual que la figura es simétrica respecto a este eje. Bueno, por último, si yo, por ejemplo, proyecto también el pentágono aquí, ya puedo obtener la posición exacta de este punto, esto también de este punto que bajará. Lógicamente esto es un cuadrado, por lo tanto esta línea será paralela a esta. Entonces, si tengo este punto, y lo mismo, esto es la continuación, o sea que termina aquí, y una vez que corta aquí, el simétrico respecto a este eje. Entonces es esto. Entonces, esta figura que tengo aquí será otro cuadrado, por lo tanto paralelogramo al estar girado, ¿no? De igual forma aquí también será un paralelogramo. O sea que será un romboide, los lados paralelos 2 a 2. De igual forma también el triángulo se une con este punto y aquí será una paralela, otro romboide, ¿no? Y lo mismo pasará aquí. De repente, al proyectar, que por cierto tiene que quedar encima de esta línea del dodecaedro. Bueno, aquí es todo el simétrico, no hay más que hacer. Lo mismo aquí también el simétrico, aquí la vertical, simétrico de este triángulo, vertical, esto. Y ahora aquí, pues lo mismo, tenemos, es un paralelogramo, por tanto esto es un romboide y este punto caerá por debajo de esta línea del pentágono. Paralelogramo, paralelo a este y ya está completo. Hay que decir que igual que la figura de la que partimos, que era esta, en planta, en alzado es la misma, girada, pues también esta misma figura va a ser girada a 90 grados, el alzado será igual. Bueno, con lo cual ya tenemos la figura al completo. Entonces, la marcamos. Entonces tenemos un triángulo, nos cuidamos de que sea simétrico, este triángulo con el de abajo. Luego, este cuadrado que tiene que ser simétrico con este. Esto es un cuadrado, no es un rectángulo. Y ahora decía, esto es una única línea, esto también, y esto también. Que por supuesto son simétricas respecto a este eje. También el pentágono es simétrico respecto al eje vertical. Y bueno, por último teníamos este pentágono que era simétrico de este superior respecto al eje horizontal. Tenemos esta línea. Y ahora vemos, esto subía, esto era paralela, y ahora esto necesariamente tenía que bajar. Bueno, pues esa es la vista del rombicosído decaedro. Para hacerlo un poco más el efecto tridimensional, que por cierto también para mantener que respire la figura de la cual partimos, dibujamos en rojo, por ejemplo, el contorno de la figura que venía por aquí, lo mismo por aquí, debe quedar por encima del triángulo. Y aquí igual. Aquí, como vemos, está muy descentrado esto, tendría que venir más hacia aquí. O sea que debe quedar más como esto, así respecto al cuadrado. Bueno, y el contorno del dodecaedro sobresalía a la figura. Por aquí, coincidente en el contorno, eso sí. Pues para hacer un poco efecto tridimensional, lo que podemos es, por ejemplo, darle un poco de
un poco de sombras. Entonces, sombreando un poco aquí el extremo. Pues esa sería una interpretación un poco de lo que sería la figura dentro de la otra. Vamos a darle más contraste allí a las caras que están más laterales. O incluso las que quedan ahí en el extremo, por la periferia de la figura, ¿no? Para hacer efecto un poco como de esfericidad. Bueno, pues esa sería la figura que se puede inscribir dentro de, vamos, más que inscribir construirla a partir dentro de esto, aunque bueno, también se puede inscribir si hacemos coincidir las caras pentagonales con las pentagonales del dodecaedro.